Ok, chicos y chicas, pues buenos días. Vamos a continuar trabajando con lo que son los temas de análisis y síntesis, recordando que nos encontramos en este segundo parcial de la asignatura Expresión Oral y Escrita 1. Y bueno, hoy vamos a platicar justamente acerca de cuál es la importancia de tener estrategias, no solamente para leer y escribir, sino también para poder analizar y sintetizar la información de una forma pues más veraz y que nos permita justamente que podamos economizar lo que es el tiempo, ¿vale? El objetivo de esta sesión es que podamos conocer algunas de las tantas estrategias que existen para poder analizar y sintetizar la información que ustedes posiblemente pues ya utilizan, algunas de ellas debido a que pues cuando empiezan a hacer que el mapa conceptual, que el cuadro sinóptico, extraer la información, pues tienen que sintetizarla. Bueno, las estrategias de lectura surgen a partir de ciertos problemas que existen a la hora de poder identificar lo que son ideas centrales, ideas secundarias de una lectura o de un texto. Y esto pues precisamente nos permite criticar, cuestionar, pues, poder observar si los resultados son verídicos o no y demás, ¿vale? Mm, mm, ok. Y bueno, a partir de ello es importante que nosotros podamos identificar algunas de las dificultades que hay más comunes para poder analizar y sintetizar una lectura. Dentro de esto tenemos lo que decíamos, el extraer las ideas principales, el extraer las ideas secundarias de algún texto. La falta de práctica a la hora de resumir, si nosotros recordamos cuando nos dejaban hacer un resumen, ¿qué hacíamos? Pues de este párrafo o de punto a punto, o bueno, esas eran las estrategias que en ese entonces utilizábamos, posiblemente sin conocer realmente qué es resumir un texto, ¿no? Que es prácticamente hacer más pequeño ese texto, pero identificando las ideas principales y secundarias para que podamos tener un buen entendimiento. Y el tercero, la tercera dificultad es identificar los conceptos clave o bien las estructuras de los cuadros y de los resúmenes. Es importante que nosotros podamos identificar a qué se refiere o cuál es la diferencia entre un mapa conceptual, entre una red semántica, entre un diagrama de Ishikawa, un mapa mental, cuáles son las características esenciales. Nosotros hemos realizado lo que son textos o hemos realizado esquemas, pues desde hace muchísimos años. Desde la primaria utilizamos mapas conceptuales, cuadros sinópticos. Sin embargo, nos hace falta a veces identificar esas características. Por ejemplo, ¿cuál sería una característica primordial de lo que es el cuadro sinóptico, Alondra Michelle? El, el, bueno, la manera de acomodar la información, destacar la información más importante. Ajá, pero un cuadro sinóptico, ¿qué tiene? O sea, ¿qué lo hace diferente de un mapa conceptual? Las llaves que van abriendo diversos temas. Así es, ahí se manejan llaves, algo que no se maneja en un mapa conceptual. Entonces, como bien nos dice su compañera, si decimos, no, pues la organización de la información de manera jerárquica, eso también se utiliza en los mapas conceptuales, en las redes semánticas. Sin embargo, el hecho de que uno tenga llaves y el otro no, ya con eso es diferente. El hecho de que uno tenga cuadros y otro no, también, ¿vale? Gracias, Michelle. Y bueno, dentro de este aspecto es importante que nosotros, pues decíamos, identifiquemos y elaboremos no solamente un tipo de esquema, sino a veces hay esquemas, pues que son como más acorde a lo que nosotros requerimos, ¿no? Posiblemente a mí se me hace más sencillo poder recordar información en un mapa mental porque tiene dibujos y a otra persona en un resumen o a otra persona en un mapa conceptual. Es válido porque la estrategia que nosotros utilicemos al final nos va a permitir hacer un repaso de lo que estemos realizando. Entonces, en esta situación es por ello que nosotros debemos identificar qué estrategia es mejor para sintetizar la información, poder analizarla y posterior recordarla y qué estrategia no nos está haciendo tan funcional.
Pero esto se da obviamente a partir de la práctica. Si nosotros no lo hacemos práctico, no vamos a poder identificar la estrategia ideal para cada uno. Y bueno, llega un autor que se llama Daniel Cassani, que nos dice que nosotros debemos de utilizar los mapas conceptuales para recuperar información o recuperar las ideas de un texto y que esto nos permita pues a lo mejor estudiar posteriormente, no tener que releer todo, nada más hacer un repaso y demás. Y bueno, Daniel Cassani justamente hace una propuesta donde él le llamó el modelo del cubo, pero nos dice que existe una serie de preguntas guía que nos permiten que nosotros podamos extraer información de cualquier texto. En este caso nos está mostrando las preguntas que se pueden realizar para llevar a cabo una nota periodística o bien redactar lo que es una noticia. Y bueno, aquí por ejemplo nos muestra, tenemos quiénes fueron los autores, cuándo fue su auge, cómo fue su declive, cuáles fueron las más grandes críticas que le hicieron, cómo se modificó, cuándo se creó, por qué surgió, ¿vale? Estas preguntas que se muestran aquí, pues justamente hablan acerca de que nosotros las tendremos que realizar para poder identificar lo que son las ideas principales y las ideas secundarias a la hora de redactar una noticia. Y esto solamente es de una nota periodística. Sin embargo, Daniel Cassani maneja pues varias propuestas dependiendo el tipo de texto que nosotros queramos hacer. Y bueno, les decía que tiene el modelo del cubo, que en general nos da 6 pautas a las cuales nosotros nos tenemos que referir en cada texto. Nos dice que todo texto tenemos que analizarlo, tenemos que relacionarlo, tenemos que compararlo, tenemos que describirlo, tenemos que argumentarlo, tenemos que aplicarlo. De hecho, esta es una pregunta de examen que se les hace en este primer parcial. ¿Cuáles son las 6 interrogativas o a qué se refiere los 6 momentos del modelo del cubo de Daniel Cassani? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos que todo lleva un orden y lleva una secuencia. Para que nosotros podamos llegar desde que leemos el texto hasta la realización de un esquema o la realización de un resumen o de un ensayo o ya hablando a grande escala, hacer una tesina o una tesis como tal, un proyecto de investigación, pues es un proceso, pero es un proceso que debe de ser bien hecho para que podamos tener buenos resultados. Entonces, estos son los 6 aspectos que considera Daniel Cassani que nosotros debemos de trabajar para poder realizar justamente cualquier tipo de esquematización, ¿vale? Y bueno, dentro de cada uno de ellos vienen preguntas que nos debemos de hacer, como lo de la nota periodística. En el primer punto, que es descríbelo, es qué es lo que estamos viendo, qué estamos observando. En el segundo, que es compáralo, a qué se parece o en qué se diferencia, ¿vale? En el tercer punto es relaciónalo. ¿Con qué se relaciona? Con otro texto, con otra teoría, con otra investigación, ¿vale? En el cuarto punto, analízalo. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuáles son funcionales? ¿Cómo está el funcionamiento? Tenemos que identificar, no tenemos que aprendernos, pues este libro tiene 15 párrafos, 200 páginas. Eso no nos sirve, pero sí debemos de identificar que un texto, si a lo mejor me dicen, tienes que resumir esto, y tiene 3 párrafos, yo no puedo hacer otros 3 párrafos de la misma amplitud porque es un resumen. Entonces tendría que hacerlo posiblemente en la mitad, en 1.5 párrafos, ¿no? O que sean 3 párrafos, pero de la mitad de texto. Entonces, nosotros tenemos, para eso nos sirve saber en cuántas partes se está trabajando, ¿vale? Después tenemos el aplícalo. ¿Cómo se va a utilizar ese texto? ¿Para qué nos va a servir ese texto?
toda información que nos den, y bueno, ahorita como estudiantes van a decir, maestra, es que no todo me sirve. Bueno, ahorita no lo ves utilizable. ¿Por qué? Pues porque nada más es para una materia, es para un contenido, pero cuando ya estemos en la práctica, lo que yo les decía la ocasión pasada, todo lo que aprendamos o no aprendamos, o lo que le saquemos provecho o no le saquemos provecho ahorita en la universidad, nada más nos va a servir para la vida y el trabajo. No sé, pues creo que no es cualquier cosa. Entonces tenemos que sacarle todo el provecho posible a eso para que de alguna forma pues nos pueda funcionar. Entonces, ¿cómo se utiliza y para qué nos va a servir el texto que me dejó la maestra de programación? El texto que me dejó analizar, o la teoría que me dejó analizar el maestro de álgebra. Entonces, para eso tenemos que saberlo. Y el último punto que nos dice Daniel Casani, que es argumentalo, es qué se puede decir a favor o qué se puede decir en contra. Entonces, prácticamente en estos 6 elementos del modelo del cubo de Daniel Casani, pues nos dicen justamente que nosotros tenemos que hacernos estas preguntas y que de esa manera va a ser muchísimo más sencillo que podamos identificar ideas principales y también identificar, ideas secundarias. Ahora, Daniel Casani nos dice que los diagramas siempre nos ofrecen muchas más ventajas que hacer a lo mejor un texto plano. ¿Qué sería un texto plano? Bueno, pues un texto plano, estamos hablando de un resumen, un ensayo, eso es un texto plano. Siempre la información plana pues obviamente nos causa tedio, es muy cansada a veces, no nos agrada. Pero cuando ya lo vemos en un esquema, pues es mucho más sencillo de leer porque alguien ya se tomó la molestia de extraer la información, ¿no? Y bueno, él nos dice aquí lo que son 2 ventajas de los diagramas, que bueno, tiene varias utilidades porque podemos ordenarlos en cualquier tipo de esquema, decíamos algunos, ¿no? El mapa conceptual, el cuadro sinóptico, la red semántica, diagrama de Ishikawa, y bueno, muchos otros más. Son flexibles y se adaptan pues a la información que nosotros estemos trabajando, también se adaptan al estilo de cada uno de nosotros, a pesar de que los mapas conceptuales llevan llaves por característica específica, posiblemente no va a ser el mismo diagrama que hace Brandon al que está haciendo Anayeli. ¿Por qué? Porque tiene cada uno de ellos un estilo distinto. A lo mejor alguien dice, yo le voy a poner un color de estos, o yo voy a hacer mi llave de esta forma, o yo le voy a poner fondo, o yo le voy, y entonces empieza a cambiar. El estilo, a lo mejor la información es la misma, pero el estilo siempre va a ser diferente, ¿va? Y bueno, lo que es indispensable que nosotros debamos de identificar en cualquier tipo de estrategia es que las ideas principales estén ahí presentes, ubiquemos bien la posición estratégica de lo que son los textos que estamos trabajando. Entonces, esto es algo de lo que habla justamente pues este tema de estrategias de lectura, estrategias para poder analizar y para poder rescatar la información. Y estas son las 2 preguntas que tienen que responder aquí en el chat, chicos y chicas, para que por favor las vayan contestando. Y bueno, quienes vayan a ver la grabación, ellos lo estarían contestando en los comentarios en YouTube. Esa sería su primera captura. Y la segunda captura de los que están viendo la grabación sería que interactúen con algún compañero. Ahora, me parece que la semana pasada en uno de los videos no hubo interacción, pero sí hubo una participación, quiere decir que solo un chico posiblemente faltó a esa clase. ¿Qué tiene que hacer ahí? Bueno, se tiene que esperar al jueves, más o menos, entre jueves y viernes, que es cuando ustedes entregan su collage. Y si ven que no hay nadie que esté contestando aparte de ustedes, entonces dejan ahí una conclusión breve de unas 3 líneas máximo, ¿vale? Una conclusión breve acerca del tema, qué les gustó, qué no les gustó, cómo lo podrían aplicar y demás. Entonces, ya sea que interactúen con sus compañeros o que hagan una conclusión en los comentarios en YouTube para tener su segunda captura, ¿vale? Y bueno, los que no, que estamos aquí presentes, pues nada más contestamos aquí en el chat. Recuerden que ya deben de tener su primera captura y ya la segunda sería específicamente respondiendo estas 2 preguntas a partir de lo que vimos. Ya vimos cuáles son las 6 instrucciones básicas del modelo del cubo, que bueno, creo que lo reiteré demasiado, y las ventajas de los mapas conceptuales,
¿vale? Hay muchos autores que hablan acerca de estos mapas conceptuales, que bueno, precisamente dicen mapas conceptuales por decirlo de manera general, pero de hecho están refiriéndose a cualquier tipo de organización y esquematización. Entonces es importante que ustedes lo vayan trabajando y que aprendamos a identificar pues las características, como hace rato su subjefa de grupo que nos decía, ¿no? Bueno, una característica de los cuadros sinópticos, pues precisamente es las llaves, ¿vale? Así como de los mapas mentales, pues son las imágenes o los recortes o dependiendo que sea. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes puedan contestar. Aprovechando, les platico que les voy a mandar el link. Bueno, no recuerdo si ya se unieron a la clase de tutoría en Classroom, pero bueno, si no, les voy a mandar el código para que me suban por favor lo de sus comprobantes para saber cómo vamos con lo de la vacunación, si nos falta una segunda dosis o ya tenemos las dos, ¿vale? O a lo mejor hay personas que les dieron dosis única, porque depende igual del municipio. Entonces, para que igual lo vayamos ahí checando. Disculpe, profe, ¿y es forzoso ponerte la tercera o Pues, es opcional? no, pues yo digo que sí, hay que ponerlas, ¿no? Pues las que Ah, nos ok. den, porque todo sea por no caer en enfermedad. No. Sí, profe. Sí, Brandon, yo digo que, o sea, yo no puedo decirte que es obligatorio, porque al final pues es una decisión propia. Sin embargo, considero que sería pertinente que sí nos pusiéramos por las vacunas que nos corresponden. Como cuando éramos niñitos, ¿no? Que nuestros papás nos llevaban así. Ni nos preguntaban si queríamos, ya cuando veíamos ya teníamos todas. Profa, Dime, una pregunta. Por ejemplo, yo tengo las dos dosis, pero en mi de vacunación solamente aparece la primera. pero ¿tienes tus dos comprobantes? Sí. Ah, pues con esos, no te preocupes, Ah, ok. ¿vale? Sí, por eso les digo, les voy a abrir el espacio para que lo suba y ya lo estaríamos ahí ya checando. Pero mientras, eso sí, guarden muy bien sus comprobantes, chicos, eso sí, porque sí son importantes, ¿vale? Ok, bueno, les voy a dar ahorita tiempo para que sigan contestando. Voy a pasar para cortar la grabación, ¿vale? Para esta semana, chicos y chicas, tenemos nuevamente 4 actividades, como cada semana que les estuve platicando desde el inicio. Tenemos el test de ortografía, que ya está activo desde hace
creo que desde el fin de semana. El foro 3, no se les olvide la forma en cómo participar, porque por ahí he visto que están contestando en lugares equivocados. Y si no lo hacen como les puse en el tutorial, entonces no se les va a contar esa participación. Tengan ahí mucha atención y háganlo conforme se les comentó ahí en el tutorial, ¿vale? Porque es la forma correcta de participación, que es muy sencilla. Nada más respondes a la pregunta y después buscas un compañero y le das responder. Eso es todo. Y no se les olvide, pues, su collage de evidencias con las 4 evidencias, 2 de hoy y 2 de mañana con nuestra clase que vamos a tener. Y con esto, con la clase de hoy y más la clase de mañana, vamos a tener los elementos necesarios para poder trabajar un diagrama de Ishikawa. Vayan viendo cuál es el diagrama de Ishikawa, que es el del pescadito, el de causa y efecto. Sin embargo, nosotros lo vamos a utilizar únicamente digamos, en estilo, en forma. No lo vamos a utilizar para la intención que fue hecho ese diagrama, ¿vale? Y bueno, tengan en cuenta lo que son, pues, los rubros de evaluación, actividades 50%, participaciones 20% y el examen 30%. Yo creo que la siguiente semana, no sé si la siguiente o dentro de 15, ya estamos hablando del primer parcial. Entonces hay que estar muy atentos, no dejen de entregar sus actividades, por favor, y aunque sea extemporáneas, háganlo. Recuerden que siempre entregan los viernes, pero todavía tienen sábado y domingo para poder entregar. Digo, vale menos, pero sí es posible todavía entregar, ¿vale? Cualquier duda o situación, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, el correo electrónico institucional, Classroom y pues lo que son nuestras sesiones aquí en Zoom. No sé si hay alguna duda, chicos y chicas. ¿No? No, profe. Bueno, pues si ya terminaron de participar y si ya no tenemos ninguna duda, nos estaríamos viendo el día de mañana y los que faltan, pues aquí voy a estar todavía otro ratito para que terminen de hacer la participación, ¿vale? Cuídense muchísimo, que tengan bonito inicio de semana. Gracias, Pero profe. es igualmente. Hasta luego. Adiós, cuídense mucho.